Bienvenidos a una semana en el mundo de France 24, una semana más, una semana menos. Como muchas cosas, aunque no todas, es una cuestión de perspectiva. Por eso aquí intentamos aportar distintas miradas a la actualidad de nuestros días y esta noche, entre otros temas, vamos a analizar qué tan grande ha vuelto a ser Estados Unidos después de que se cumplieran 100 días del regreso de Donald Trump al despacho oval. 100 días de convulsión global y, en palabras del republicano, esto solo está empezando. Todavía no hemos visto nada. En este contexto nos fijamos en particular en cómo estos 100 días han cambiado o no el curso de los acontecimientos en Canadá o en Ucrania y por qué el presidente destituyó a su consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz. Ahora, para el análisis, les presento a nuestro panel. Contamos con caras ya conocidas de este programa. Marta Moya, periodista de France 24, la conocen ustedes de sobras. Rafael Niño, editor internacional y jefe de emisión en City TV Noticias, también un habitual de Una Semana en el Mundo. Jesús Mesa, segunda vez que participa en este espacio, periodista político en Newsweek, está con nosotros desde Nueva York, Estados Unidos, y también tenemos la suerte de volver a contar una vez más con Gonzalo Abarca, periodista y presentador de La Voz de América, y se nos une desde Washington, D.C. Marta, Rafael, Jesús, Gonzalo, muchísimas gracias por aceptar de nuevo la invitación de France 24. Antes de entrar al análisis, hoy, como cada viernes, recordamos a los dos ciudadanos franceses, Cécile Kohler y Jacques Paris, detenidos arbitrariamente en Irán hace ya 1091 días. Ahora, tal y como anunciábamos, empezamos poniendo la mirada, como no podía ser de otra forma, en Estados Unidos, porque este miércoles se cumplieron los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump. 100 días pueden parecer incluso pocos, ¿no?, teniendo en cuenta todo lo que ha hecho el republicano desde que regresó a la Casa Blanca y, sin embargo, como decíamos, parece que todavía no hemos visto nada. Así que gracias a su ayuda, su amor y su apoyo, después de 100 días en la Casa Blanca, Estados Unidos es una nación libre, orgullosa y soberana una vez más. Y nuestro magnífico destino está más cerca que nunca. Está más cerca que nunca. No tienen ni idea de lo cerca que está. Nuestra edad de oro apenas ha comenzado. Somos un solo pueblo, una sola familia y una nación gloriosa bajo Dios. Nunca nos rendiremos, nunca nos daremos por vencidos, nunca retrocederemos. Bien, hemos hablado muchísimo semana a semana de lo que ha ido haciendo Donald Trump y sería inasumible en este espacio repasar lo que han sido estos 100 días. Por eso les voy a empezar pidiendo a cada uno de ustedes que nos digan cuál es la medida que consideran más destacable, y quisiera empezar yo y mostrar unas imágenes que han sido captadas a través de una cámara dron de la agencia Reuters. Son las que ven aquí en sus pantallas y son 34 hombres encerrados en el centro de detención de inmigrantes Blue Bonnet en Anson, Texas, haciendo este símbolo, ¿no?, pidiendo auxilio mientras están sujetos a ser expulsados y eventualmente encarcelados en la cárcel del CECOT de El Salvador, bajo esta ley de enemigos extranjeros. Y bien, personalmente, ¿no?, quería destacar este punto porque, si bien las redadas migratorias de Donald Trump son un pilar de sus políticas de esta nueva legislatura, además han sido el contexto en el que se ha producido el enfrentamiento entre el gobierno y la justicia en Estados Unidos, un enfrentamiento que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar. Ahora les quiero pedir sus respectivas opiniones. Marta, empiezo por ti. Bueno, como ha hecho tantas cosas, parece difícil decir solo una. Evidentemente, a escala global, diría la guerra arancelaria. El Día de la Liberación marcó un antes y un después en todo el comercio internacional, pero también me gustaría destacar a escala interna la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, así como lo que decías tú, estas redadas migratorias y esta persecución contra los migrantes. Y netamente a escala internacional me gustaría destacar la guerra en Ucrania, con esos esfuerzos, a veces en vano, a veces con mayor éxito, como el que hemos visto esta semana, por lograr esa paz entre Rusia y Ucrania. Pues si bien tema aranceles, Dodge, etcétera, no vamos a tener tiempo de entrar a analizar. De Ucrania sí hablaremos enseguida. Rafael, tu medida estrella.
Pues Rosa, tú en la introducción decías, han sido 100 días convulsionados. Yo también traía ahí un par de adjetivos para calificar estos 100 días y yo diría agresivo, también ha sido frenético. Y en ese sentido también recopilando esa escala que haces interna, internacional y utilizando este adjetivo de agresivo, yo quisiera destacar es cómo él ha intentado acercarse a las distintas esferas del poder. Entonces lo mencionábamos, ¿no? Como la confrontación contra los jueces, la confrontación contra la prensa. Hoy Reporteros Sin Frontera dice que Estados Unidos retrocedió y que hay una amenaza allí a la libertad de prensa por lo que está ocurriendo, pero entonces también se enfrenta a otros países que no están haciendo con la guerra arancelaria y cómo está utilizando estas tarifas literalmente como un arma. Los medios decimos una guerra arancelaria y es porque de verdad lo está utilizando como una amenaza y como una forma él de tramitar y cómo negociar con cada una de esas personas. Entonces yo destacaría estos 100 días como esa forma que él ha utilizado, que es un Donald Trump recargado de esa primera administración, de la que aprendió y entonces ya sabe que hoy saca sus decretos, amenaza, sabe dónde tocar y que es una persona que está ahí firme y que quiere lograr su objetivo pues de regresar lo grandioso de Estados Unidos. Pues vamos a ver desde Estados Unidos nuestros compañeros cómo ven esta grandeza. Gonzalo, empiezo contigo desde la capital estadounidense, desde Washington, D.C. ¿Qué es lo que destacarías? Bueno, desde el ojo del huracán que estoy viendo acá y sufriendo precisamente los embates de lo que se está haciendo, yo creo que dos son los temas principales en la administración Trump. El primero de ellos es el golpe negativo a la economía. Recordemos que esta es una superpotencia. Política exterior la llaman la nación esencial, que debe estar siempre en el mundo. El golpe en la economía es muy fuerte porque los estadounidenses votaron precisamente como tema principal. Ese fue el principal, un mejoramiento de la economía. Y en este momento, más bien se está contrayendo. El GDP fue precisamente de contracción y los estadounidenses están sintiendo un embate, un golpe negativo en su economía, lo cual no les parece. Y todavía no han llegado los aranceles que el presidente ha prometido. Han empezado algunos, pero falta todavía el principal con China. El segundo, Rosa, el segundo es el desmantelamiento del sistema federal, que es precisamente el que mantiene la fuerza, el poderío de Estados Unidos. Ese desmantelamiento debilita a Estados Unidos, según los propios, tanto los académicos como los políticos, y le da no solamente menos presencia mundial, sino que termina siendo, le pierden respeto a un país que en un principio se consideraba invencible. Pues respecto al tema de la economía hay que recordar que Donald Trump echa la culpa, ¿no?, de esta contracción a las políticas de Joe Biden. Seguiremos la evolución de cómo avanza la economía estadounidense seguro en varios espacios aquí en France 24. Jesús, te pido también, ¿qué es lo que destacas tú? Hola Rosa y hola a todos los panelistas. Bueno, yo creo que todos hablamos un tema en particular y creo que es el tema de la confrontación. Yo creo que esta segunda administración de Donald Trump nos ha mostrado un presidente más agresivo, con mucho más poder político, tiene mucho más mandato, como lo dice él, tiene mandato popular, ganó el voto popular en las elecciones, entonces de cierta manera se siente un poco envalentonado y tiene el apoyo no solamente pues de todo el Partido Republicano, cosa que no tenía en 2017, pero me gustaría resaltar dos cosas. La primera, precisamente pues el rol de Elon Musk, un personaje que no solamente fue importante durante la campaña, sino que al comienzo de la administración tuvo un rol protagónico. Al final, después de lo que sucedió hace un mes en una elección local, pues tuvo que apartarse un poco. La popularidad de Elon, claro, está muy por debajo de la del presidente, y obviamente el tema migratorio, que ha sido un tema pues central desde el 2017 y otra vez en 2025. Pues sin lugar a dudas coinciden pues a los cuatro, ¿no?, en un poco los puntos más destacables de los que han sido estos 100 días. Jesús, tú señalabas que Donald Trump se siente envalentonado y es una valentía que trasciende fronteras. Hemos visto como a principios de semana, les propongo ir un poco por orden cronológico, repasando los últimos acontecimientos y trasladarnos al lunes, cuando fue esta jornada electoral en Canadá, y Donald Trump dirigió el siguiente mensaje a los canadienses a través de su plataforma Truth Social. Veamos. Mucha suerte al pueblo canadiense. Elijan al hombre con la fuerza y la sabiduría para reducir sus impuestos a la mitad,
aumentar su poder militar, gratis, al nivel más alto del mundo, y cuadruplicar el tamaño de su industria de automóviles, acero, aluminio, madera, energía y todos los demás negocios, sin aranceles ni impuestos, si Canadá se convierte en el querido estado número 51 de los Estados Unidos de América. Se acabó la frontera dibujada artificialmente hace años. Miren qué hermosa sería esta masa de tierra. Libre acceso sin fronteras. Todo positivo y nada negativo. Así es como debe ser. Estados Unidos no puede seguir subsidiando a Canadá con cientos de miles de millones de dólares anuales que hemos gastado en el pasado. No tiene sentido a menos que Canadá sea un estado. Bien, Marta, tú comentabas en otro espacio de France 24 que Mark Carney, el líder del Partido Liberal, quien asumió ya como primer ministro en funciones tras la dimisión de Justin Trudeau y quien ha ganado estas elecciones, digamos, contra todo pronóstico a lo que señalaban las encuestas a principios de año, ha ganado las elecciones a Donald Trump en particular. ¿Por qué lo decías? Bueno, pues porque Donald Trump se inmiscuyó mucho, ¿no?, en esta campaña electoral canadiense. Él, desde el primer momento, no dando un apoyo tan explícito a Pierre Poilievre, el candidato del Partido Conservador, pero sí dio claras bases de, bueno, no solo querer anexionarse Canadá como Estado 51, sino también pues de atacar a la economía canadiense con los aranceles, de decir que Canadá permite el fentanilo, la entrada irregular de migrantes, y todo este mensaje, todo este paquete de mensajes finalmente caló mucho en el pueblo canadiense. Entonces, que Mark Carney, que no conocía el pueblo canadiense ni siquiera, ¿no?, era exbanquero, pues llegara a una campaña electoral un poco de manera anticipada, ¿no?, por la renuncia de Justin Trudeau, y lograra hacerle frente a ese discurso diciendo: Canadá es un estado independiente, un país independiente, no formamos parte de su comunidad de Estados Unidos, pues esto envalentonó mucho al pueblo canadiense, que yo creo que en vez de votar a partidos quizá más regionalistas, hizo la del voto útil, votó al Partido Liberal, secundó ese mensaje de Mark Carney y finalmente ganó las elecciones que Justin Trudeau se preveía que podía perder con más de 20 puntos. Entonces sí creo que Mark Carney ganó las elecciones directamente a Donald Trump el pasado lunes. Y en medio de este enfrentamiento, ambos líderes se van a reunir el próximo martes en Washington. Rafael, ¿crees que Donald Trump va a seguir con esta retórica hostil? ¿Va a incluso llamar a la cara gobernadora Mark Carney? Yo creo que es su política, y como lo decía también en la primera respuesta, se ha caracterizado este segundo mandato por ser precisamente hostil, por ser agresivo. Y creo que lo fascinante también ha sido ver cómo los líderes de otros estados se plantan frente a Estados Unidos, y cómo en materia de política internacional, de negociación, pues cada uno ha tenido que responder directamente a las amenazas en diferentes materias. Entonces, abajo en Estados Unidos, en México, entonces Claudia Sheinbaum está defendiendo también a sus ciudadanos, está defendiendo la frontera sur. China, entonces, con el tema arancelario, entonces creo que es fascinante ver también cómo cada uno de estos personajes, estos líderes mundiales, pues se va a parar frente a la potencia y va a decir qué podemos hacer. Y en últimas, lo que utiliza Trump de este lenguaje hostil, de toda esta manipulación o chantaje, es lograr negociar. Y en el fondo eso es lo que él se ha dedicado toda la vida, a negociar y a buscar un acuerdo que claramente sea favorable para él, que claramente sea favorable para los Estados Unidos. Y creo que el reto de los otros gobiernos, de los otros estados, es pararse y decir, bueno, yo también necesito esto, acordemos esto. Y creo que, claro, hay una retórica hostil, agresiva respecto a muchos temas, y creo que el desafío está en los otros líderes, en pararse frente a ese Donald Trump recargado de este segundo mandato. Yo creo que no le llamará gobernador, ¿eh? Ya lo hizo con Zelensky, le llamó dictador y luego dijo, ¿cuándo dije yo eso? Y finalmente se reunieron tan tranquilamente en el Vaticano. Yo creo que rebajará un poco el tono Donald Trump el martes. Finalmente es lo que pasa. Después de esa escena que vimos en la oficina Oval, pues nadie pensó verlos a dos sentados en unas sillitas supremamente sencillas en el Vaticano, hablando y después viéndolo llegar a este acuerdo. Entonces, por eso digo que, claro, hay una retórica hostil, supremamente agresiva, pero en última lo que está buscando es negociar, y en últimas es lo que todos tienen que llegar a hacer frente a Estados Unidos. Pues ahora enseguida entramos en el resultado de esta reunión con estas sillas que mencionas en el Vaticano, pero antes quiero pedirles a nuestros compañeros en Estados Unidos si precisamente estas amenazas de llegar a anexar Canadá desde territorio estadounidense se ven como algo que puede ir en serio. Jesús, no sé cómo lo ves.
No, claramente no. Yo creo que era un juego de palabras del presidente Trump contra Justin Trudeau, dos personajes que claramente no se querían mucho. Bueno, recordemos que el mismo Trudeau, si mal no estoy, poco después de que el presidente Trump gana la elección, él viaja a Mar-a-Lago a tener una reunión con él, pero pues la tensión fue muy evidente. Tuvimos el episodio a comienzos del 2025, en el que tuvimos el partido de hockey, en el que el presidente Trump abogó por su país, y hubo una creciente ola nacionalista en Canadá que, como bien dijo Marta, pues terminó dándole las elecciones. Entonces pensaría que no, yo la verdad creería que Carney va a medir las aguas. Es un tipo mucho más pragmático, menos político frente a muchas de las luchas que, por ejemplo, Justin Trudeau daba frente al tema feminismo, frente al tema LGBTI, frente al tema ambiental. Entonces, por ahora yo creo que las cosas entre Canadá y Estados Unidos van a estar en una tensa calma, quizás parecido a lo que hay ahora en México. Gonzalo, ¿coincides también? ¿Lo ves igual desde Washington? Sí, totalmente. Canadá ha sido un aliado confiable de Estados Unidos siempre. Canadá ha estado a la par de Estados Unidos en todas las guerras internacionales en las que Estados Unidos ha llevado precisamente la batuta. Canadá ha estado ahí. Ha sido un aliado totalmente confiable. Es parte de América del Norte, del Tratado de Comercio. Es un socio indispensable. Nunca ha habido ningún tipo de situación tan lamentable como lo que se ha dado. Y realizar esta situación, o lo que el presidente Trump hizo con Justin Trudeau, bueno, y todavía sigue aunque últimamente ya está más calmado luego de las elecciones en Canadá, ha calmado su retórica. Para muchos es inaceptable. Es inaceptable que, siendo Canadá precisamente uno de los mejores vecinos que tiene Estados Unidos, un vecino en donde económicamente, a través del comercio, culturalmente, hay mucha situación parecida a la de Estados Unidos, es casi como un reflejo, se de una situación que políticamente divide a tal punto que ya los canadienses no están creando un impacto económico, y vuelvo al tema principal, un impacto económico porque ya no están viajando a Estados Unidos, y ya se está viendo a Estados Unidos por el tema de Donald Trump como un país que no es confiable, al cual no se pueden poner o no se puede agregar confianza, lo cual es muy peligroso, Rosa. Bien, si bien, como bien señalan todos ustedes, Canadá y Estados Unidos, aliados tradicionales, pero lo que hemos visto en estos 100 días es que Donald Trump no tiene ningún problema en desafiar el orden establecido. Lo ha hecho repetidamente respecto a su posición en el conflicto de la guerra en Ucrania, y coincidiendo precisamente con estos 100 días en el cargo, dio un nuevo, digamos, volantazo, haciendo que su secretario del Tesoro firmara un acuerdo con la ministra de Economía ucraniana, el famoso acuerdo de los minerales, en que, más allá de entrar en este espacio en detalle, analizarlo económicamente como tal, pueden verlo en otros espacios de France 24, vamos a intentar entender si lo que en el acuerdo figura negro sobre blanco, y es un compromiso de Estados Unidos con la soberanía de Ucrania, y el hecho de que este pacto es una expresión simplemente de un realineamiento, así figura en el texto, más amplio, ¿no?, entre Estados Unidos y Ucrania, va a ser el último cambio de postura de Donald Trump, o si todavía pueden haber nuevas sorpresas. Marta. Bueno, yo creo que todavía pueden haber sorpresas si hablamos de Donald Trump, ¿no? Firma una cosa un día, al otro día dice lo contrario. Aquí parece algo más difícil per se porque hay una firma, ¿no? Sin embargo, no descartaría que de aquí a unas semanas, unos días, la narrativa cambie más en favor de Rusia. Lo que sí es interesante es que después de toda la tensión que ha habido entre Kiev y Washington en estos meses, desde enero, finalmente se haya podido materializar, porque quién lo diría después del enfrentamiento entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca. Ahora bien, hablamos de Donald Trump y él es un hombre de negocios. Lo que expresa este acuerdo de minerales finalmente es una visión más a largo plazo de Estados Unidos en Ucrania para con esas grandes reservas de recursos naturales que tiene el país en guerra, que está en una posición obviamente de vulnerabilidad. Recordemos que el acuerdo de minerales lo planteó por primera vez Zelensky, ¿no?, intentando atraer a Donald Trump porque temía que cesara su ayuda en toda esta guerra con Rusia. Pero sí, yo creo que todo
puede cambiar y, sin embargo, Putin todavía no se ha referido al tema. Seguro que en breves lo hará, porque lo que está subyacente es finalmente una tregua más a largo plazo entre las hostilidades de los dos países. Entonces, esto es una parte, pero que falta la OTAN, falta Crimea, faltan unos puntos muy sensibles, que es ahí donde puede quebrarse todo. Escuchemos cómo reaccionó el presidente Volodymyr Zelensky a la firma de este acuerdo y ahora vamos con algunas de las claves que has dado, Marta. Угода значно змінилась в процесі підготовки. El texto del acuerdo ha cambiado significativamente durante su preparación. Ahora es un acuerdo verdaderamente igualitario que crea una oportunidad para una inversión bastante significativa en Ucrania, además de una modernización significativa de la producción en Ucrania. Y no menos importante, la modernización de las prácticas legales en nuestro país. No hay deudas en este acuerdo y se creará un fondo de recuperación que invertirá en Ucrania. Bien, Marta hablaba de Crimea y es que este acuerdo se firma mientras en paralelo la Casa Blanca puso sobre la mesa de Kiev y de Moscú un acuerdo de paz que implica el reconocimiento de jure legalmente, oficialmente de Crimea como territorio ruso y el reconocimiento de facto de todo Lugansk y luego parte de Gerson, Donetsk y Zaporizhia también como zona controlada por las tropas rusas. ¿Entran en contradicción ahora mismo estos dos textos? Rosa, no entran en contradicción porque cuando estamos hablando de negociaciones de paz, y aunque esto no está establecido como una mesa de diálogo formal, sí están estas conversaciones directas, se habla de que siempre hay dos vías. La vía oficial en la que se están hablando unos temas gruesos, pero hay otras vías en las que se empiezan a acordar otros temas en las que ya puede haber acuerdos, como este, por ejemplo. Y económicamente, ya lo decíamos, pues es un acuerdo favorable, y el mismo Zelensky lo dice, es un acuerdo favorable para ambos. Y es un acuerdo pues maravilloso para un líder que está pensando en negocios, que está pensando en invertir, que está pensando económicamente, pero también es un paso porque pareciera que a Trump la estrategia con Putin no le está funcionando. Y él lo ha dicho, como basta, lo escribió en su red social, basta ya Putin. Entonces es como avanzo por este lado, y hace parte también de toda esa línea de presión que hace. Entonces, no son contradictorios, son dos vías distintas, pero por supuesto genera una presión sobre la conversación principal, sobre la necesidad de una tregua y sobre la necesidad de buscar una salida negociada al conflicto. Y precisamente varios analistas han señalado que para que haya un retorno, ¿no?, de beneficios en este acuerdo se necesitaría aproximadamente una década, y si nada cambia en términos constitucionales a Donald Trump le quedan ya menos de 4 años en el poder, a pesar de que, paréntesis, en su página web vende merchandising de Trump 2028. Pregunto si entonces Donald Trump puede decidir que le sale más a cuenta deshacer este pacto y volver a atender a las razones de Moscú, eventualmente, Jesús. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rafael. Yo creo que además el presidente Trump, con ese tweet o ese post en Truth Social al presidente Putin, lo que buscaba era tener una gran victoria en sus primeros 100 días, algo que finalmente no ocurrió, y la impaciencia pues se empieza a apoderar un poco de la administración Trump, que ve que no hay avances. Hay muchas cosas que se ven acá desde Estados Unidos como una idea del presidente Trump de mostrar que tiene todo bajo control, contrario, digamos, al caos que se podía ver en 2017. Y las cosas que salen fuera del guión son las que precisamente han generado dolores de cabeza. Tenemos el episodio con Zelensky en la Casa Blanca, tenemos el Signal Gate, todo lo que terminó cobrando la cabeza de Mike Waltz. Entonces, efectivamente, ahorita no pienso que el presidente Trump esté buscando algo a largo plazo. Yo creo que él está buscando algo a corto plazo, y de hecho, una de las noticias de las que se está hablando en esta semana es que precisamente Steve Witkoff, que es el enviado especial a Moscú, la gente dentro del el gobierno no está muy contenta con su trabajo. Entonces, yo creo que por ahí es donde está el tema. Bien, pues precisamente recogiendo algunos de los puntos que señalas, Jesús, hablemos de esta destitución de Mike Waltz como asesor de seguridad nacional. Gonzalo, ¿cómo la entiendes en este contexto? Claro, es interesante porque el presidente desde un momento, Mike no ha sido en realidad parte del círculo íntimo del presidente Trump. Y el presidente Trump, hay que entender, no es el político tradicional, es una persona que actúa, gobierna con instinto.
no es razonablemente, no es político. Él actúa con instinto. De hecho, no ha sido político, o sea, su carrera no es política, su carrera es desarrollador. Witkoff es su amigo de golf y es un desarrollador de Nueva York. No hay un amigo. No hay algo que une a Mike Waltz con Donald Trump. Sin embargo, el tema lo que aquí llama el Signalgate es verdaderamente preocupante porque primero, claro, Mike dio señas, también se puso para que le dieran, como decimos en América Latina, puso la pelota acá en la línea para meter el gol. No se puede usar el signal, o sea, estamos hablando de una superpotencia como Estados Unidos y estamos hablando de seguridad nacional. Por favor, Rosa, hay que tener visiones y hay que tener diferentes conceptos de lo que es seguridad nacional de una superpotencia. El hecho de usar signal, que no está aprobado en el Pentágono, nunca se ha usado, ningún secretario de Estado lo ha usado porque saben que no da garantía de que sea totalmente confiable. Verdaderamente muestra lo que ha sido Mike Waltz para Donald Trump, que ha sido verdaderamente si se quiere, una mancha bastante negra, por cierto, en su administración. De ahí que lo está moviendo, obviamente lo va a nominar como embajador ante Naciones Unidas. Pero Mike Waltz no dio la talla, a pesar de que él quiso, lo llevó, trató de hacerlo. Primero, no es de la confianza del presidente Donald Trump, reitero. Y segundo, mostró que efectivamente tiene unas grandes deficiencias, porque Trump, sus nominados, no tienen el gravitas, no tienen la historia que deberían tener y el conocimiento, muchos de ellos, no todos, para estar en sus puestos, sino que son más amigos que conoce, amigos de golf, amigos que le deben favores políticos, amigos que lo han estado apoyando a través de su carrera. Y bueno, ya vemos las consecuencias. Muy rápidamente lo que dijo Jesús. Claro, es cierto, Donald Trump quería mostrar en los primeros 100 días, quería decir, sí, bueno, logré la paz entre Ucrania y Rusia, algo obviamente que no se ha dado. Pero Donald Trump nunca mira a largo plazo, él mira a muy, muy corto plazo. Gonzalo, permíteme solo para recordar a nuestra audiencia que el tema del Signalgate se refiere a ese grupo de esta mensajería instantánea en la aplicación Signal, en la que por error Mike Waltz metió al editor jefe de The Atlantic, con lo que salieron a la luz los chats en los que altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado del Pentágono conversaban sobre cómo atacar Yemen y cómo, digamos, legitimar también esos ataques. Marta, señalaba Gonzalo que Trump se rodea de amigos. ¿Será un amigo también quien reemplace al asesor de seguridad nacional? Sabemos que de momento, temporalmente, Marco Rubio podría asumir las funciones, pero a largo plazo, ¿quién se espera que ocupe el cargo? Pues un muy buen amigo suyo. Todo parece apuntar, según ya refiere hoy el medio de comunicación Axios, parece que sería Stephen Miller, un asesor y una persona muy estrecha y muy vinculada a Donald Trump, que ha estado detrás de toda esa estrategia súper ofensiva, migratoria, en estos primeros 100 días. Así que parece que podría ser él y parece que sí, que va a ocurrir en cualquier momento, porque Steve Witkoff ya ha dicho que no le interesa ese cargo, él está en otros asuntos. Y porque Marco Rubio, recordemos, es el jefe de la diplomacia, ¿no? Y se tendría que desdoblar un poco entre... Como Henry Kissinger en su momento, ¿eh? Exacto. Pero creo que no va a ser el caso con Marco Rubio. Porque también, pues eso, ¿no? Implica mucha responsabilidad concentrada, mucho poder concentrado en una persona. Marco Rubio, precisamente de la boca de quien han salido estas amenazas de que Estados Unidos incluso se podría retirar de la mediación de la guerra en Ucrania, y precisamente una posición no opuesta a la que defendía Mike Waltz, que era más agresiva con insistir con sanciones a Rusia y también contra estos acuerdos que se buscaban, por lo menos con Irán. Bien, vamos cerrando este tema porque nos estamos quedando sin tiempo y quisiera pedirles un poco a modo de apuesta, ¿no? Porque es muy difícil, pero hemos conocido esta semana la fecha del cónclave. De hecho, este mismo viernes ya se ha instalado la chimenea de la que va a tener que salir una fumata blanca en algún momento, anunciando que los cardenales reunidos en el Vaticano han decidido ya quién va a ser el sucesor del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica. No sé si tienen alguna intuición, algún indicio sobre quién podría ocupar este cargo o qué perfil, por lo menos a Rafael.
Pues yo no me arriesgo a decir un nombre, pero sí creo que, y lo han dicho los expertos vaticanistas, dicen, no va a venir un Francisco II, no va a venir alguien que venga en esta misma línea, y mucho se ha hablado del legado del Papa Francisco, si fue revolucionario, si la Iglesia necesita cambios, una institución de 2000 años. Creo que le van a apostar a la moderación más que a cualquiera de los dos extremos. Jesús, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo estoy de acuerdo con Rafael y de hecho acá revisando las casas de apuestas, la gran mayoría da como el favorito al cardenal italiano Parolin, entonces creo que yo me iría con él. Es interesante, yo no sabía que había casas de apuestas. Para los papas. Gonzalo, ¿cuál es tu apuesta? Mira, apúntate ahí, el cardenal Pietro Parolin. Pietro Parolin es el que precisamente puede llevar, de acuerdo a los expertos, ese liderazgo mundial que necesita la Iglesia. Es más conservador, es el secretario de Estado de la Santa Sede, es más conservador que el Papa Francisco. Sin embargo, tiene el apoyo de los cardenales y en esto en el cónclave ciertamente no se puede apostar 100%, pero parece que todo se dirige hacia el cardenal Parolin, no solamente, de nuevo, por su liderazgo, sino por su conocimiento en temas internacionales, por su muy buena relación con todos los cardenales. Y hay algo importante para América Latina. Recordemos que tiene experiencia en México, en Venezuela. Él conoce muy bien la región. Y para muchos es un punto importante desde el punto de vista latinoamericano, que llegue nuevamente un papa, si es que se confirma su nominación, que llegue nuevamente un papa que sabe cómo funciona América Latina, sabe cómo funciona una iglesia, sabe cómo funciona un pueblo que tiene sed de reformas sociales, sed de reformas económicas, sed precisamente de situaciones de derechos humanos. Y es importante para América Latina y creo que va a ser Pietro Parolin. Marta, ¿igualas esta apuesta? También creo que se puede quedar en Italia el papado en este nuevo ciclo, pero también quizá apostaría por un papa asiático. Finalmente la Iglesia tiene que ser estratégica, Asia es donde más está creciendo el catolicismo, así que quizá también podrían apuntar por ahí los cardenales, sin embargo, no me quiero arriesgar mucho más. Bueno, seguiremos, como pueden imaginar, el desarrollo de este conclave aquí en France 24 y Marta, quisiera acabar precisamente contigo este programa porque no tenemos tiempo ni tampoco tiene demasiado sentido entrar en un análisis especulativo, pero ya saben que este lunes la península ibérica vivió un apagón masivo a las 12:30 del mediodía. España y Portugal y parte del sur de Francia se quedaron completamente sin luz, una situación que desencadenó en un bloqueo total de los transportes ferroviarios, parcialmente también los aéreos, los semáforos no funcionaban, no había luz en ninguna parte, telecomunicaciones también caídas, gente en las calles escuchando, ¿no?, alrededor de una radio a pilas lo que estaba pasando. Marta, ¿cómo lo viviste tú como la española de este panel? Bueno, pues desde aquí bastante tranquila, la verdad. Sin embargo, bueno, pues es un hecho inédito en España, ¿no?, que se pueda colapsar un país por un apagón de estas características. No estaba tan desencaminada entonces la Unión Europea cuando nos preguntó, ¿no?, si teníamos ese kit de emergencia para sobrevivir 72 horas desconectados del mundo. Entonces yo creo que lo más importante ahora es pues, que se resuelvan esas dudas que todavía hay alrededor de este apagón, pero bueno, desde aquí, como te digo, bastante tranquilo. Solo pues que se puede vivir, ¿no?, sin hablar un día con nuestros familiares y nuestros amigos. Pues sí, Marta, pues eso, ¿no? Iremos viendo qué es lo que causó esta caída del 60%, ¿no?, de la electricidad que se estaba consumiendo en cuestión de pues, un lapso de 5 segundos, según anunció el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Quedan 2 minutos que quiero pues, aprovechar al máximo para pedirles a cada uno de ustedes en 2 palabras, porque no tenemos más tiempo, en qué van a tener la mirada puesta para lo que viene de Donald Trump, ya que hemos empezado así este programa, ya que ha dicho que no lo hemos visto todo, ¿qué creen que tenemos que ver? Yo creo que en materia arancelaria nos falta mucho por ver y esa guerra está muy lejos de terminar porque está frente a una China que está robustecida, que se le puede parar al frente y le va a decir: nosotros también somos la otra economía que puede ser líder, que puede disputar esa hegemonía. Entonces creo que ahí en esa disputa comercial hay mucho por ver todavía. Jesús.
Yo le pondría los ojos a El Salvador. Yo creo que vamos a ver cosas en las próximas semanas que van a causar sorpresa. Gonzalo, ¿con qué te vas a quedar tú? ¿Qué vas a seguir particularmente? Bueno, vas a ver, se va a enfocar en Estados Unidos en el presupuesto nacional que va a determinar precisamente la fuerza económica que tiene este gobierno para seguir con sus instituciones y su presencia, no solamente a nivel mundial, sino a nivel nacional, con un presupuesto que el presidente Donald Trump no se ha presentado un presupuesto tan drástico en las últimas décadas como lo que está presentando. Así es que ese va a ser un tema de mucha polémica en donde también habrá un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pues sin lugar a dudas lo seguiremos aquí, como no puede ser de otra manera. Marta. También a escala interna me quedo con esa votación en el Congreso hablando del presupuesto y ese recorte masivo de impuestos. A escala internacional voy a decir, por cambiar un poco el foco, Irán. Veremos qué pasa porque se va consumiendo ese plazo de 2 meses que dio Donald Trump para alcanzar ese acuerdo nuclear y si no, pues se vendrá probablemente un ataque militar conjunto con Israel. Y hay un gabinete dividido en cómo actuar. Sí. Bueno, todos estos temas están en desarrollo y los seguiremos aquí en Una Semana en el Mundo y en los otros espacios de France 24. Ha sido un placer conversar nuevamente con todos ustedes. Rafael, Marta, Jesús, Gonzalo, de verdad muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por compartir sus análisis con nosotros aquí en Una Semana en el Mundo de France 24. El agradecimiento, como siempre, también es para todo el equipo técnico y el equipo de producción que hace posible este y todos los espacios de France 24 y a ustedes, como siempre, por su atención. Enseguida regresamos. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24.